Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Saludos para los que estén viendo esto en diferido. Hoy vamos a ver el primer principio de termodinámica. ¿Está bien? Vamos a ver una de las clases fundamentales que establece las bases para estudiar el sistema termodinámico. Hasta ahora ya estuvimos construyendo elementos para poder llegar acá. Definimos temperatura, básicamente a partir de su medición, de la manera en que la temperatura afecta a ciertas propiedades de los materiales. O sea, de alguna manera mezclamos la medición de la temperatura con la propia definición. Llegamos a la conclusión un poco que uno de los mejores elementos para medir temperatura eran los termómetros de gas muy diluido, que tenían más o menos un comportamiento robusto. Definimos calor como un intercambio de energía entre cuerpos a distintas temperaturas y, por supuesto, la temperatura también como una medida del equilibrio térmico. También dos cuerpos están a la misma temperatura cuando no hay transferencia de calor entre ellos, entonces la temperatura es una medida del equilibrio térmico. También habíamos visto trabajo en sistemas mecánicos, ¿está bien? Y hoy, de alguna manera, la termodinámica es una teoría que generaliza cómo es el comportamiento de un sistema macroscópico cuando intervienen intercambios de energía relacionados con trabajo mecánico y con calor. ¿Está bien? Y un ejemplo que plantea acá el libro, que es que estuvimos discutiendo también en la clase pasada, es el motor del automóvil, en el cual, de alguna manera, transforma el calor generado por la reacción química, que es la explosión de la mezcla de combustible y aire. Esa explosión se transforma en una gran masa de aire caliente que se expande. Al expandirse esa masa de aire caliente, se enfría, pero a su vez empuja un pistón. Ese pistón se mueve en una línea recta, pero transforma ese movimiento rectilíneo en un movimiento circular. Ese movimiento circular se transfiere a las ruedas y eso hace que el automóvil se vaya moviendo. Una combinación un poco más sofisticada ese principio, con más de un pistón trabajando de manera coordinada, hace que una coordinación en el ingreso y el egreso de la mezcla de combustible hace que uno pueda hacer ese proceso, lo pueda repetir cíclicamente y se pueda transformar cíclicamente calor de una reacción química en trabajo. ¿Está bien? Y eso es un poco el origen de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica en particular, lo que vamos a ver es establece una validez general del principio de conservación de la energía en transformaciones termodinámicas dadas fundamentalmente por intercambio de calor y de trabajo mecánico. E introduce un concepto nuevo, que es el que vamos a ver hoy, es el concepto de energía interna. ¿Está bien? Si un cuerpo, un sistema macroscópico está recibiendo calor o realizando trabajo, algo tiene que variar de ese sistema termodinámico. Eso que varía es la energía interna. ¿Está bien? Visto desde un punto de vista macroscópico, que es lo que vamos a ver nosotros, la energía interna es una energía que tiene que ver con el estado interno del sistema. Si uno piensa en un sistema compuesto por moléculas, lo que está haciendo es transfiriendo esa energía a energía cinética potencial de las moléculas, como la vimos en mecánica en la primera parte de la materia. ¿Está bien? Entonces, también vamos a tener, para poder definir esta, vamos a tener que definir un sistema termodinámico. ¿Está bien? Siempre que hablamos, como dice acá, de la transferencia de energía hacia o desde un sistema específico, tenemos que definir quién es ese sistema específico. Ese sistema específico puede ser un dispositivo mecánico, puede ser un organismo biológico, o puede ser una cierta cantidad de material que ocupa un cierto volumen. ¿Está bien? Como el refrigerante, el gas que hay dentro de un aire acondicionado, o el vapor de agua que se expande en una turbina y que hace mover
una turbina con las cuales se genera electricidad, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en general, un sistema termodinámico es un sistema extendido que puede intercambiar calor o trabajo con el entorno. ¿Está bien? Y esa es la fortaleza de la termodinámica, es decir, en poder hacer una descripción que sea independientemente de la descripción microscópica. La termodinámica es una teoría puramente macroscópica, en la cual los principios que la rigen son independientes de la descripción detallada de lo que pasa a nivel microscópico. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene un sistema termodinámico, vamos a ver, y ese sistema termodinámico no es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto que puede intercambiar calor o trabajo con el entorno, durante ese proceso el sistema va a cambiar, digamos. Nosotros vamos a describir los cambios mirando cómo cambian algunas variables macroscópicas que lo describen, lo que llamamos variables termodinámicas, y que hasta ahora vimos que las que vamos a considerar son las que entran en las ecuaciones de estado del gas: la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de materia. ¿Está bien? Entonces, cuando un sistema cambia sus variables de estado, o sea, cambia de un estado termodinámico a otro, decimos que se está llevando a cabo un proceso termodinámico. ¿Está bien? En ese proceso termodinámico, como ya les decía, hay intercambios de energía con el entorno. Esa energía básicamente esos intercambios de energía lo vamos a catalogar: intercambios de energía vía calor o intercambios de energía vía trabajo. ¿Está bien? Así que vamos a definir una convención de signos que es la que vamos a usar en la materia. ¿Está bien? Entonces, tanto como dice acá, el calor como el trabajo pueden ser positivos, negativos o ceros. ¿Está bien? La convención que tomamos es que todo aquello, y lo vamos a ver ahora cuando conocimos después la primera ley de termodinámica, ¿está bien? Todo aquello que me haga aumentar la energía interna tiene signo positivo. Y todo, no, perdón, me equivoqué. ¿Está bien? Por eso que dije. Vamos a tomar este sistema esta convención de signos. ¿Está bien? ¿Están hasta acá conmigo? Sí. Perfecto. ¿Podemos repetir lo de la convención? Sí, porque lo voy a repetir porque no lo dije. Lo empecé a decir mal. Así que básicamente la convención de signos que tomamos... lo que borramos. Sí, lo que borramos. Es que cuando un sistema recibe trabajo, ¿está bien? Perdón, cuando un sistema recibe calor, el calor es positivo. O sea, cuando un sistema recibe calor, el sistema tiende a aumentar su temperatura. ¿Sí? Entonces, un sistema que recibe calor, el calor que recibe es positivo. Y un sistema que realiza trabajo, ¿está bien? Hace un trabajo positivo. ¿Está bien? Esa es la convención de signos que vamos a tomar, porque cuando decimos que un sistema realiza trabajo, el sistema se está expandiendo. Entonces, si calculamos el trabajo con la propia fuerza que hace el sistema debido a la presión, que ahora lo vamos a ver, ¿está bien? Esa fuerza va en la misma dirección que la expansión, o sea que el trabajo que realiza un sistema es positivo. ¿Sí? Y el calor que recibe el sistema es positivo. En cambio, cuando el sistema entrega calor al medio ambiente, decimos que el calor es negativo, y cuando recibe trabajo del exterior, ese trabajo es negativo. ¿Está bien? ¿O los confundí? No, está bien. Sé que en química hay una diferencia respecto a lo que ven en química. Después vamos a ver, hacer foco en esa diferencia, porque en química definen el trabajo y también lo van a ver bien distinguido en la práctica con respecto a la fuerza externa, ¿está bien? Que tiene aplicado un sistema. Entonces, el trabajo de la fuerza externa tiene el signo contrario al trabajo del sistema. ¿Sí? Pero ese detalle después lo vamos a ver. Ahora no estamos hablando estamos hablando del trabajo que está haciendo el sistema. Exactamente. Estamos estudiando, ¿no? Exactamente. Okay. Estamos hablando del trabajo que está haciendo el sistema. Okay. O sea, cuando un sistema... Química... Sí, decime, Meli. En química era el trabajo externo que otro cuerpo o el ambiente ejercía sobre el sistema. Entonces cambian las cosas.
Exactamente, cambia el signo, ¿está bien? Y vamos a ver entonces que si el sistema se mueve a través de unos estados de equilibrio, entonces el trabajo que realiza el sistema es igual a menos el trabajo de la fuerza externa. ¿Está bien? Ahora, puede ser que cuando un sistema hace un proceso que no es un proceso de equilibrio, uno no puede definir el trabajo interno, pero sí puedes hablar del trabajo externo. Si vos sabés cuál es la presión que está aplicada. ¿Está bien? Claro. Pero eso lo vamos a ver después. O sea, el uso digamos, del trabajo, el tema del trabajo externo, te permite caracterizar trabajos en procesos de no equilibrio. ¿Está bien? Pero nosotros en general nos vamos a mover, bueno, salvo contados casos, en los cuales tenemos a considerar en situaciones cuasi estacionarias en donde el sistema se mueve a través de estados de equilibrio, y entonces en ese caso nos va a ser más cómodo, desde nuestro punto de vista, hablar del trabajo interno. ¿Está bien? Entonces, cuando un sistema se expande, el trabajo interno de mi sistema es positivo. ¿Sí? Y cuando un sistema recibe trabajo de afuera, el trabajo es negativo. Ahora lo vamos a ver en términos de cambio de volumen, que es lo siguiente que vamos a ver. Y cuando un sistema recibe calor, ese calor es positivo, y cuando entrega el calor, ese proceso conlleva una pérdida de energía, ese calor es negativo. ¿Está bien? Es esto que está acá en la figura 19.3. Perdón, entonces, ¿cómo se relaciona esto con la energía interna? Todavía no se ahora vamos como que a ver. podemos decir que es... Ah, listo, dale. Tranqui, ahora vamos, a eso vamos, ¿está bien? Es la primera ley de la termodinámica, pero ahora vamos a ver todo. ¿Está bien? Primero vamos a ir paso por paso, así vemos bien los detalles. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar, típicamente como sistema de estudio, vamos a pensar que tenemos una cantidad de gas adentro de un cilindro, y una de las paredes de ese cilindro es un pistón que puede ser móvil. ¿Está bien? Ese es un ejemplo sencillo. Es una manera de idealizar un sistema termodinámico, pero es un sistema que nos puede representar bien otros sistemas termodinámicos, como motores de combustión interna, máquinas de vapor y cualquier variación de ese tipo de sistemas. ¿Está bien? O sea, de alguna manera, cuando pensemos en un sistema termodinámico, si no lo aclaramos, vamos a pensar que tengo una cierta cantidad de gas en un cilindro y una de las paredes del cilindro se puede mover. ¿Está bien? Y lo que vamos a considerar es el trabajo efectuado por el sistema durante un cambio de volumen. ¿Está bien? O sea, vamos a suponer cómo calcular el trabajo del gas cuando el gas se expande. ¿Está bien? Acá hay un párrafo que no está subrayado, que lo hace en términos de las colisiones de las moléculas. Como yo todavía no me voy a meter acá, esto lo voy a saltear. ¿Está bien? Y voy a pensar en esto. Supongamos entonces que tengo, como en esta figura 19.5, ¿está bien? Tengo un gas encerrado en este volumen que está acá pintado de verde. Ese gas, tengo acá un pistón, que es un pistón móvil, esta pared es móvil. Esa pared tiene área A. ¿Está bien? Y como el gas está moviendo, todo el gas está lleno de moléculas, ese gas ejerce una presión sobre todas las paredes. Si está en equilibrio, la presión es la misma en todas las paredes. Y esa presión ejerce una fuerza sobre esta cara. Si esta cara se puede mover, entonces esta cara, debido a esta presión, se va a desplazar a una distancia delta X, diferencial de X. ¿Lo ven hasta acá esto? Sí. Perfecto. Entonces, la definición de trabajo me dice que el trabajo que está ejerciendo el gas para mover esta cara, o sea, este pistón, es básicamente la fuerza ejercida por el pistón por el diferencial de X. Ese es el trabajo diferencial hecho en ese desplazamiento diferencial de la cara. ¿Bien? Ahora, esta fuerza la puedo expresar como la presión que está ejercida sobre la cara por el área de la cara. O sea que F es P por A. Entonces este trabajo es P por A por diferencial X. ¿Está bien? Pero A por diferencial X, ¿está bien? El área por el desplazamiento que sufrió esta cara es básicamente el diferencial de volumen que se expandió el gas. ¿Está bien? Es decir, que este trabajo que lo puse acá como F por dx, si yo expreso la fuerza como presión por área, me termina quedando que este trabajo infinitesimal lo puedo calcular como la presión por la variación infinitesimal de volumen.
¿Está bien? Sí. Que es un poco lo que habíamos visto cuando vimos la ecuación de Bernoulli en fluidos. ¿Sí? Es similar. Entonces, este es el trabajo efectuado por un sistema termodinámico en una variación de volumen que es infinitesimal. Pueden ver que si la variación de volumen es positiva, es decir, se está expandiendo, entonces este trabajo es positivo. Y si se está comprimiendo, este trabajo es negativo. ¿Eh? O sea, el trabajo interno de un sistema termodinámico asociado a una expansión es un trabajo positivo. Por lo tanto, si un sistema se expande y hace trabajo sobre el entorno, hace un trabajo positivo. Y si el sistema se comprime, podemos pensar que el entorno está ejerciendo un trabajo sobre él, pero en este caso el trabajo ejercido por el sistema es negativo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Si calculamos el trabajo para una variación finita de volumen, entonces el trabajo para una variación finita de volumen es integrar esta relación, es pasar de 19.1 a 19.2. El trabajo, entonces, en general, para un sistema termodinámico, se define como la integral entre los volúmenes inicial y final del producto de la presión por el diferencial de volumen. ¿Sí? Y esta es la forma general de calcular el trabajo de un sistema termodinámico. ¿Está bien? Si esto yo lo llevo a un ejemplo real, tengo esta figura 19.6 que tengo acá, donde tengo distintos ejemplos. Está bien, acá dice, para evaluar la integral de la ecuación hay que saber cómo varía este es un punto importante, la presión en función del volumen. ¿Está bien? Para poder saber cómo varía en función de digamos, si yo acá tengo una línea llena, o sea, fíjense que acá lo que tengo de 1 a 2 es un proceso termodinámico, como les hablé 1. Mi sistema, en este punto, tiene una cierta presión y un cierto volumen. Imaginen ese gas. Y ese gas ahora se expande, de manera que durante ese proceso de expansión va disminuyendo la presión y va aumentando el volumen. ¿Está bien? En este punto 2 tiene otra presión y otro volumen. Si este proceso, ¿está bien? Hay distintas formas de hacerlo. ¿Está bien? Pero si yo acá dibujo una línea llena, ¿está bien? La convención que usamos nosotros es que si yo acá dibujo una línea llena, eso quiere decir que durante todo este proceso el sistema tiene una presión y un volumen definidos. Y si tiene una presión y un volumen definidos, quiere decir que en cada punto de este proceso el sistema está en equilibrio. ¿Está bien? O está en un estado que está muy cercano al estado de equilibrio. Entonces decimos que esta es una evolución cuasi estacionaria, ¿está bien? En donde el sistema va evolucionando lentamente, o sea, cambia un poquito la presión, cambia un poquito el volumen, dejamos que se equilibre, lo vuelve a cambiar, volvemos a cambiar las variables termodinámicas, dejamos que se equilibre, y así hacemos un proceso tratando de que en todos los puntos de este proceso sea un proceso de equilibrio. Vaya atravesando estados de equilibrio. Como podrán ver, ese proceso es una idealización, ¿está bien? Ahora, si nosotros hacemos ese proceso, entonces yo puedo caracterizar todo este proceso como una función en la cual la presión está cambiando en función del volumen. O sea, conocer esta línea azul es conocer de alguna manera cómo cambia la presión en función del volumen. Y si yo conozco cómo cambia la presión del volumen, puedo calcular el trabajo integrando esa función en el volumen, entre el volumen inicial y el volumen final. Esa integral es directamente el área rosada bajo la curva. ¿Está bien? Entonces, bajo esas condiciones, ¿está bien? El calcular el trabajo durante un proceso en el cual el sistema va atravesando estos desequilibrios, calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Si en lugar del sistema expandirse, el sistema se contrayera, ¿está bien? Desde acá hasta acá, fíjense qué diferencia encuentran el gráfico del panel A y el gráfico del panel B. Los volúmenes están al revés. Los volúmenes están al revés. B2 es más chico que B1.
Entonces, cuando calculas esta integral, la integral entre B1 y B2, como B2 es más chico que B1, y además esta función P es una función que es positiva, entonces esta integral te va a dar una integral negativa. ¿Está bien? Es decir, que el trabajo se calcula como esta integral, pero como ya sabemos, es una integral, como pasaba en mecánica del punto, es una integral que tiene signo. ¿Está bien? O sea, no es lo mismo, es positiva si la fuerza va en la dirección del desplazamiento, y es negativa si la fuerza va en contra de la dirección del desplazamiento. ¿Está bien? En este caso, como la fuerza está ejerciendo el sistema, la fuerza va a favor de la dirección del desplazamiento cuando el sistema se expande el volumen. Y la fuerza va en contra de la dirección del desplazamiento cuando el sistema se contrae el volumen. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Y en particular, si la presión es constante, esta integral es trivial porque la presión sale afuera de la integral y directamente para procesos de presión constante el trabajo es directamente la presión por la variación de volumen. ¿Está bien? Es esto que está acá. Es decir, que si la presión permanece constante, entonces el trabajo es la presión por la variación de volumen. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, muy bien. ¿Cómo calculamos entonces el trabajo cuando tengo una expansión isotérmica? ¿Cómo harían ustedes? Este es el ejemplo 19.1. Dice, un gas de comportamiento ideal, supongamos que tenemos un gas ideal. ¿Está bien? O sea, tenemos un gas ideal. Si a mí me dicen que tengo un gas ideal, ¿qué sé yo de ese gas ideal? Es un gas que se comporta como vimos en la clase pasada. Que se comporta como vimos en la clase pasada, que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿Está bien? O sea, P por B es igual a N por R por T. Es decir, yo tengo un gas ideal que se expande de un volumen B1 a un volumen B2, entonces yo primero sé que por ser ideal, entonces vale la ecuación de gas ideal. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el trabajo que recibe un gas ideal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver la integral, como me dice Melina. ¿Está bien? Bueno, calcular el trabajo, como dice Melina, es resolver esta integral. Para resolver esta integral tengo que expresar la presión en función del volumen. ¿Sí? Si yo despejo la ecuación de gas ideal la presión en función del volumen, me queda que la presión es N por R por T sobre el volumen. ¿Sí? Si hacemos eso, me queda esta integral que está acá. Justamente al ser un proceso, una expansión, fíjense que cuando yo meto esta expresión acá, yo la puedo resolver en la medida que sepa que la temperatura es constante o cómo es la dependencia de la temperatura con el volumen. ¿Está bien? O sea, fíjense que yo al meter esta expresión del volumen, esta expresión de la presión acá adentro, sacamos N por R por T, sale afuera la integral, porque la temperatura es constante. Estamos en una expansión isotérmica, ¿está bien? Es decir, que durante esta expansión la temperatura se mantiene constante. Como la temperatura se mantiene constante, entonces durante este proceso puede salir afuera la integral. ¿Sí? Cuando sale afuera la integral me queda simplemente la integral de diferencial de volumen sobre el volumen, esa integral es un logaritmo, y me queda, usando regla de Barrow, el logaritmo de la diferencia en los logaritmos, que es lo mismo que el logaritmo del cociente. ¿Está bien? Si además usamos que en un proceso isotérmico P1 por B1 es igual a P2 por B2, uno puede también expresar el trabajo en términos de las variaciones de presión, no en términos de las variaciones de volumen, y esta expresión es equivalente a esta, nada más que con los volúmenes al revés. ¿Está bien? Con las presiones al revés, perdón. ¿Sí? Dado que cuando un sistema se expande isotérmicamente disminuye el volumen y aumenta la presión, entonces si B2 sobre B1 es positivo, P1 sobre P2 es positivo, porque si B2 es más grande que B1, P1 es más grande que P2. ¿Está bien? Y esta es la forma como calculamos el trabajo durante una expansión isotérmica para un gas ideal.
para cualquier otro proceso, yo tengo que poder resolver esta integral. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? No, se entendió, profe. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando uno quiere conectar dos estados termodinámicos, por ejemplo, este estado 1 y este estado 2, siguiendo distintas trayectorias. ¿Está bien? Siguiendo distintas trayectorias, quiere decir que yo voy a pasar de este estado en el cual tengo una dada presión y un dado volumen, a este otro estado, en el cual tengo una dada presión y un dado volumen, siguiendo distintos procesos termodinámicos. ¿Está bien? Yo, durante cada uno de estos procesos, por ejemplo, voy a hacer distintas transformaciones. Si lo hago a través del punto 3, fíjense que lo que estoy haciendo primero es una expansión isobárica. Es decir, una expansión. Hago primero a presión constante y después disminuyo la presión a volumen constante. ¿Está bien? Durante estos procesos, el sistema va a realizar un trabajo y además va a intercambiar calor con el entorno. ¿Está bien? Digamos, lo puedo hacer siguiendo esto o haciendo al revés. Haciendo, por ejemplo, primero bajo la presión a volumen constante, siguiendo una isocora, y después lo que hago es haciendo una expansión isobárica a presión constante, pero a esta presión más baja. ¿Está bien? ¿Cuál les parece que va a ser la diferencia entre ir de 1 a 2 siguiendo el punto 3 o siguiendo el punto 4? Ay, ¿puedo decir cualquier cosa? Sí, Para mí, para mí, de 1 a 3 y de 3 a 2, o de 1 a 4 y 4 a 2, o sea, estás llegando al mismo resultado, pero la diferencia va a estar en el trabajo que vas a estar realizando. a ver, ¿qué quiere decir llegar al mismo resultado? Vamos a analizar lo que estamos diciendo. Vamos a analizar el work. Perdón. No. Sí. O sea, llegás a lo mismo, o sea, al final vas a tener el mismo estado en el sistema. El estado es el mismo, en el sentido que va a tener la misma presión al tener, digamos, salís de un estado que tenés una presión y un mismo volumen, P1 y B1, por lo tanto está definida la temperatura. Y llegás a otro que es P2, tenés P2 y B2 y vas a tener la misma temperatura. O sea, los estados iniciales y finales son esos dos definidos, independientemente de por qué camino vayas. Eso estamos Claro, sí. Eso es lo que quieres decir, Meli. Sí. Ok, eso está muy bien. ¿Y qué diferencia va a haber? El trabajo que vas a estar realizando no es igual. ¿Por qué no es igual? Vas al otro. Porque, tipo, de 1 a 3 lo que vos estás haciendo es primero aumentar el volumen y después de 3 a 2 lo que vos estás haciendo es bajar la presión. En cambio, en el otro lo que estás haciendo es como en el orden inverso de las cosas. Primero jugás con la presión y después con el volumen. Sí, en eso estoy de acuerdo con vos, pero lo que no me convence, no veo un argumento que me convence, es por qué esos procesos que vos describís muy bien como procesos diferentes conllevan que los trabajos sean diferentes. ¿Vos podrías calcular los trabajos acá? A ver. Te pregunto a Meli y le pregunto a los otros 33 que están conectados. Claro, no me dejen sola chamullando, por favor. Claro. Sean solidarios. No, creo que el trabajo va a ser igual, porque... No, creo que va a ser igual. No siento que se pueda calcular el trabajo. ¿Cómo? Porque... no sé, estoy flasheando. Lo que hablamos recién, ¿lo entendieron? ¿Cómo calcular el trabajo? Esto sí se entendió.
Perfecto. Sí, sí, Cuando sí. la presión Por es eso yo constante. creo que sí se puede calcular el trabajo. Puedo calcular el trabajo cuando A ver. voy por ejemplo, para ir de 1 a 3, vamos a dividir el proceso de 1, 3, 2, como primero voy de 1 a 3 y después de 3 a 2. Cuando voy de 1 a 3, ¿puedo calcular el trabajo? Sí. Si tengo el número de moles y Sí. la temperatura, sí. Porque si ¿Te tenés la hace presión, falta el número de moles y la temperatura? no, porque es No. presión Martín, por la diferencia del volumen. es presión por la diferencia de volumen. ¿Tengo la presión? Sí. ¿Cuánto Sí. vale? P1 P1. ¿Tengo la diferencia de volumen? y Sí. P2 menos B1. B2 menos B1. ¿Cuánto vale entonces el trabajo cuando voy de 1 a 3? P1 por la diferencia. P1 por B2 menos B1. Sí. Perfecto. ¿Está bien? Es este área que está acá, el área bajo la curva. Cuando voy de 3 a 2, ¿cuánto vale el trabajo de mi sistema? 0. 0. Es que el volumen se mantiene constante, así que creo que no realizaría trabajo. ¿O no? Perfecto, muy bien, muy bien. Te mantuviste firme. Exactamente, vale 0 porque si digamos, un sistema que no cambia el volumen no realiza trabajo, ¿está bien? O sea, en un sistema termodinámico, el trabajo del sistema siempre está asociado a cambios de volumen. Por lo tanto, en cualquier proceso de volumen constante, el trabajo que realiza el sistema es 0. ¿Está bien? La sufriste, Pilar, vamos. Hay que ahí mantener la firmeza, muy bien. Entonces, ¿y qué pasa si vamos por el punto 4? De 1 a 2 siguiendo 4. De 1 a 4 es 0. Sí. Y de 4 a 2 vas a Sí. tener que el volumen, que el trabajo va a ser la presión 2 por la diferencial de volumen. Y ahí sí va a ser distinto de 1 a 3 porque P1 es distinto de P2. No solo P1 es distinto de P2, P1 es mayor que P2. Claro. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar más trabajo? ¿Cuando pasamos por 3 o cuando pasamos por 4? Tenía razón. Tipo, ¿Cómo? el trabajo sí era diferente. Tenía razón, el trabajo era diferente el uno con el otro. Primero dijiste que sí, después dijiste que no. Hubieras No, tenido porque me razón si hicieron te dudar. hubieras mantenido Bueno, firme con tu... creo. Puede cambiar. No, qué mal. Así, así, si apostás a rojo y a negro, y claro, digamos, vas a ganar seguro. Ay, ay. Por eso siempre pongo la respuesta que pienso primero en los parciales, porque después cuando dudo, chao. Está bien, dudar está bien, dudar está bien. Lo que pasa es que lo que uno tiene que hacer es ir construyendo, o sea, cuáles son los argumentos con los cuales a vos te permite sostener firme tu respuesta, ¿me entendés? Si vos sabés que el trabajo lo calculás así, después sí, evidentemente, si el trabajo es el área bajo la curva, entonces, de estos 3 trayectorias, ¿yo puedo ordenar los trabajos de mayor a menor? Y sí, podés. Podés, porque cuando paso por 3 es más grande que si voy directo de 1 a 2 y es más grande que si paso por 4. Claro. ¿Está bien? Exacto. Y ahí, digamos, ahí vos podés dudar al principio, pero cuando vos retomás la definición de trabajo y te das cuenta cómo calcular el trabajo, ya ahí no te quedan dudas, ¿me entendés? O sea, la idea de estas clases es justamente esa, que vos puedas construir los argumentos que a vos te permitan dar una respuesta basada en la teoría que estamos aprendiendo, ¿está bien? Bueno, y eso está acá, ¿está bien? Eso que acabamos de charlar es esto. ¿Sí? Son los que están en los paneles B, C y D, ¿está bien? ¿Cómo puedo calcular el trabajo como el área bajo la curva? Sí, podemos recapitular, Mercedes. Entonces, recapitulemos. Un sistema realiza trabajo cuando se expande. El trabajo, básicamente, se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen, que es la redefinición del trabajo que ya conocíamos para un sistema expandido. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien, Mercedes? Entonces, si uno describe el proceso termodinámico en un gráfico presión-volumen, ¿está bien? Que es un espacio habitual para describir un sistema termodinámico, entonces calcular el trabajo es calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Acá hay una sutileza, pero para poder calcular el área bajo la curva tengo que tener una curva. Y para tener una curva, tengo que hacer que mi sistema durante todo ese proceso vaya pasando por estados de equilibrio. Para que puedas pasar por estados de equilibrio,
tengo que hacer un proceso que se llama cuasi estacionario. Tengo que ir perturbando infinitesimalmente a mi sistema para que siempre esté en equilibrio o en un estado infinitesimalmente cerca del equilibrio. ¿Sí? De esa manera, ese proceso puede ser reversible y eso va a tener sentido cuando veamos segunda ley. ¿Está? Pero si lo hacemos así, entonces calcular el trabajo es calcular abajo de la curva. Entonces dijimos, bueno, supongamos que tenemos, calculamos el trabajo para, digamos, calcular presión constante. Es simplemente... ¿Me escuchan? Sí, pero me parece Sí, que sí, se sí. desconectaron. Se me porque desconectó escucha muy distinto. el auricular y el micrófono Bluetooth, por eso. O sea, en un momento me salió un No, cartel. igual que se te escuchaba. Ok, pero Sí, se cuando escucha me re salió el bien. cartel me callé por eso. Bueno, esto que acabo de hacer es una nerdeada, digamos. Porque siempre recuerdo que el que tiene el interruptor de prendido apagado va a la oreja derecha. Todavía no sé, entonces me lo puse en la oreja derecha, ¿está bien? Sin ningún motivo. Pero bueno. ¿Vamos bien hasta acá, Mercedes? Entonces, si la presión es constante, directamente calculo el trabajo como la presión por la variación de volumen. Si no es constante, yo necesito saber cómo depende la presión del volumen para poder realizar esa integral. Eso lo vimos en este ejemplo, lo puedo hacer, por ejemplo, si yo tengo una expansión isotérmica, porque de un gas ideal, porque para el gas ideal conozco la ecuación de estado, esa ecuación de estado lo meto acá, como la temperatura es constante, la saco afuera. También lo podría hacer, por ejemplo, para un gas de Van der Waals. ¿Está bien? Simplemente es conocer cuál es la ecuación de estado que me dice la presión en función del volumen. Y lo que sí tengamos en cuenta, que lo que sacamos afuera de integral nos tenemos que asegurar que sea constante. O sea, N y R y T salen afuera de integral, N y R son constantes, pero T podría no ser constante. O sea, es constante porque me dice que es una expansión isotérmica. O sea, que durante este proceso la temperatura se mantiene constante. Pero si fuera una expansión adiabática, la temperatura no se me mantiene constante. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Vamos bien hasta acá? A mí me quedó una duda. Dale. El proceso donde es isotérmico, o sea, el que va de 1 a 2. Pará, ¿Es un momento. mayor el trabajo? Sí, perdón. ¿Me das un segundo? Sí. Este proceso no sabemos si es isotérmico, ¿eh? Ah, claro, está bien. Okay. Nadie nos dijo nada. Ni siquiera nos dijeron que es un gas ideal. Ah, ok. Pero a pesar de eso, lo que vos me vas a decir, no precisas saber ni siquiera que es isotérmico, ni siquiera que es un gas ideal. Porque vos, ahora sí, me desinterrumpo y seguí con lo que me ibas a decir. Que como sabemos que de ir de 1 a 3 a 2 es mayor, requiere más trabajo que ir de 1 a 4 a 2, pero de 1 a 2 requiere más o menos trabajo que ir de 1 a 4 y 2. Y vos, Ahí a ver, veo. ¿ves por qué? Digamos, si yo me muevo voy de 1 a 2 directo, eso requiere más trabajo que si paso por 4 y menos trabajo que si paso por 3. ¿Sabes por qué? ¿Por áreas? Exactamente, porque calcular el trabajo, independientemente que sea un gas ideal o lo que sea, o que esto sea un isoterma o no, es calcular el área bajo la curva, porque es una integral en este espacio PB. Entonces, si voy de 1 a 3, el área es esta. Si paso por 4, el área es esta. Y si voy derecho, el área es esta. Perfecto. Entonces vos podés saber a ojo que este área es la más grande, esta es la segunda y esta es la tercera. Sin necesidad de ni siquiera postular que esto sea un isoterma o que esto sea un gas ideal. Bárbaro. ¿Está bien? Sí. O sea, no puedes acceder a los números directamente, pero esta afirmación la puedes hacer con seguridad. Bien. Sí, perfecto, me quedo. ¿Está bien? Es decir, que cuando yo tengo estoy vinculando dos estados termodinámicos, el trabajo que realiza mi sistema termodinámico depende del proceso que yo haga o no depende del proceso que yo haga.
Sí, depende. Sí, depende. Depende, ¿está bien? Entonces el trabajo no puede ser una función de estado. Es decir, no va a depender solo de los estados, depende del estado, pero también del proceso termodinámico mediante el cual efectuemos ese trabajo. O sea, depende de la trayectoria del espacio termodinámico. ¿Está claro eso? Porque eso es muy importante. Muy bien, asumo que sí, así que sigo. Bueno, lo mismo pasa con el calor. ¿Está bien? Con el calor pasa lo mismo, en general. Puede ser que a veces, en algún caso particular coincida, pero en general el calor también depende, del intercambiado también depende del proceso que hagamos. Y para eso, acá muestra un ejemplo, que es algo que lo vamos a ver acá y después lo vamos a ver bastante, porque es un ejemplo bastante útil como ejemplo de juguete, que es el ejemplo que está descrito acá, en esta figura. ¿Está bien? En la figura 19.8. En la figura 19.8, en el panel A, lo que se hace es, uno tiene un gas a una cierta temperatura, que acá es 300 grados Kelvin, ¿sí? Tenemos un recipiente cilíndrico, una de las paredes recipientes es un pistón móvil, o sea que se puede mover, y le aplicamos calor. De manera que el sistema realice un proceso isotérmico entre este estado inicial y este estado final. Es decir, que durante esta expansión, el sistema se mantiene siempre en la misma temperatura. ¿Está bien? O sea, lo ponemos con un calentador, ese calentador le entrega trabajo, y el sistema, el calentador le entrega calor, y ese calor que le metemos a mi sistema, el sistema lo usa para empujar el pistón, o sea, lo transforma completamente en trabajo. ¿Está bien? De manera que la temperatura se mantiene siempre constante. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Durante este proceso, el sistema se está expandiendo, es un trabajo positivo, y también estamos entregando una cierta cantidad de calor. ¿Está bien? Ahora, uno puede conectar este estado inicial y este estado final de otra manera, con lo que se llama una expansión libre. ¿Está bien? Y esta expansión libre es lo siguiente. Supongamos que ahora tenemos un cilindro como el de acá. En vez de tener un pistón móvil, tenemos el pistón no es móvil. Acá tenemos una membrana que en algún momento vamos a romper. O sea, confinamos nuestro gas hasta a un volumen de 2 litros. En este lado no ponemos nada. ¿Está bien? O sea, hacemos vacío. De manera que cuando rompemos esta membrana, el gas se expande libremente. ¿Está bien? Esto es lo que se llama una expansión libre. Como de este lado hay vacío, el gas cuando se expande no está empujando nada, o sea que no hace ninguna fuerza, sino que se expande libremente y por lo tanto no realiza trabajo. ¿Está bien? Si además, durante esta expansión, recubrimos esto con un aislante ideal o con algo que no le permita intercambiar calor con el medio ambiente, el sistema tampoco va a intercambiar calor con el medio ambiente. ¿Está bien? Y esto va a llegar a los 5 litros. Este es un experimento que hizo Joule, ¿está bien? Y que después lo vamos a ver en la clase que viene. Pero lo que se puede medir es que si este gas está muy diluido, es decir, si este gas lo podemos describir con la ecuación de un gas ideal, entonces cuando uno mide la temperatura acá y mide la temperatura acá, la temperatura es la misma. O sea, si el gas es extremadamente diluido, cuando sufre una expansión libre, no se enfría. ¿Está bien? Como uno tiene este sistema aislado, este sistema no intercambia calor, entonces está conectando los mismos estados inicial y final, es decir, parto de un estado en el cual tengo un volumen de 2 litros de temperatura de 300 Kelvin a un estado final en el cual el volumen es 5 litros y la temperatura también es 300 Kelvin, acá hubo un intercambio de calor y acá no. ¿Está bien? Así que conecto dos mismos estados, inicial y final, pero con distintos procesos. Y durante esos procesos, el calor intercambiado no es el mismo. Es decir, con este ejemplo lo que queremos mostrar, siguiendo el libro, es que tanto el trabajo como el calor
dependen del proceso termodinámico que involucre esos intercambios de energía. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien, entonces el siguiente paso es justamente definir una nueva cantidad, esta nueva cantidad, que es la energía interna. ¿Está bien? O sea, si ahora el sistema está intercambiando energía con el entorno, ¿está bien? Si está recibiendo o entregando calor y recibiendo o entregando trabajo, entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Está bien? Bueno, lo que está cambiando es la energía interna. ¿Está bien? ¿Qué es la energía interna? Es energía que el sistema macroscópico puede almacenar en su interior y la puede intercambiar con el entorno. ¿Sí? Si uno no sabe que el sistema está compuesto por moléculas, bueno, simplemente la descripción se termina ahí, es algo que el sistema puede almacenar y puede entregar, ¿está bien? Pero, y eso vamos a ver bien la conexión en la última clase, por lo menos para la aproximación de gas ideal, esa energía interna, en realidad si yo tengo un sistema termodinámico que está compuesto por un montón de moléculas, por un número de Avogadro de moléculas, esa energía interna es energía cinética y energía potencial de las moléculas, tal cual como lo vimos en la primera parte de mecánica. ¿Está bien? Es decir, que si yo pudiera medir toda la energía cinética y supiera la fuerza de interacción y pudiera calcular todas las interacciones, la energía potencial entre cada par de moléculas, entonces, y las sumo todas, eso me va a dar la energía interna. ¿Está bien? Entonces, cada vez que un sistema intercambia energía con su entorno, puede variar su energía interna. ¿Está bien? Lo que me dice el primer principio de termodinámica justamente es esta expresión 19.4 que está acá. Es decir, que cuando un sistema intercambia calor o energía con su entorno, lo hace de manera tal que la energía se conserva. ¿Sí? Es decir, el primer principio de termodinámica es el principio general de conservación de la energía. Es decir, que si yo tengo un sistema que no se puede expandir, ¿está bien? Que tiene el volumen fijo, y entonces ese sistema, si no se puede expandir, tiene el volumen fijo, o no se puede contraer, no puede realizar trabajo, si yo a ese sistema le entrego calor, le estoy entregando energía. ¿Está bien? Entonces, cuando yo le entregue energía, lo que va a pasar es, si yo le entrego calor, ese sistema va a aumentar su energía interna. Es decir, que en el caso de un sistema que tiene el volumen fijo, la variación de energía interna es igual al calor. Por otra parte, si yo tengo un sistema aislado térmicamente, si lo tengo recubierto por un aislante, tipo lana de vidrio o algún aislante, esto que vende por la radio, ¿está bien? De manera que no puede intercambiar trabajo, ¿está bien? Si mi sistema se expande, está realizando un trabajo contra el exterior, está empujando un pistón. Ese pistón lo puede empujar a costa de su energía interna. Es decir, que si un sistema se expande sin intercambiar calor, ¿está bien? Entonces, está haciendo un trabajo positivo, pero si hace un trabajo positivo, eso lo tiene que hacer a costa de su energía interna. Es decir, que en ese caso, la variación de energía interna, si no puede intercambiar calor, tiene que ser igual a menos el trabajo. Es decir, que cuando es un trabajo positivo, disminuye su energía interna, y cuando hace un trabajo negativo, es decir, cuando se comprime, en realidad está recibiendo energía de afuera en forma de trabajo, y entonces aumenta su energía interna. Si combinamos las dos cosas, entonces lo que tenemos es el primer principio de termodinámica, la primera de la termodinámica, que es que la variación de energía interna de un sistema, ¿está bien?, tiene que ser igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado. O, si lo expresamos de otra manera, despejamos el calor, ¿está bien? Quiere decir que si un sistema recibe calor, o sea, recibe un calor positivo, entonces ese sistema, ese calor que recibe, lo puede usar para aumentar su energía interna
o para realizar un trabajo, para expandirse. Exactamente. U, como dice acá, es la energía interna. ¿Está bien? Usamos el símbolo U para la energía interna, no energía potencial. En este contexto, U es la energía interna. Es la suma de la energía interna, de la energía cinética, más la energía potencial. Vamos a ver que si de alguna manera la energía mecánica es porque acá no tenemos una visión mecánica de este sistema. ¿Está bien? Pero la energía interna es la energía mecánica de un conjunto de N moléculas, donde N es el número de Avogadro. Energía interna es energía cinética más energía potencial. Es independiente del volumen, ¿no? ¿Cómo? Es independiente del volumen. Ah, ¿la energía interna? Sí. Depende. Ah, bien. Si el gas es ideal, sí. Depende solo de la temperatura. Si el gas es no ideal, no. Bien, bien. Profe, y si Sí. estamos hablando de, por ejemplo, una superficie, como era el caso de un cuerpo que tenía rozamiento con una superficie, Sí, y por ejemplo, le dabas, como en el ejercicio del parcial, sí. que yo de hecho en un momento nombré la energía interna porque como había estudiado el libro, lo relacionaban, pero el cuerpo en un momento paraba y no era que, tipo, no era que la energía podía desaparecer, el trabajo, digamos, que se hizo en un principio, pero el cuerpo se frenaba y era porque ganaba energía interna. Pero en ese caso, la energía interna que el cuerpo gana, ¿qué es? Por el... o sea, es porque la fue perdiendo con la fuerza de rozamiento, entonces sí Claro, vos tiene lo que que haces es la el fuerza de cuerpo. rozamiento, lo que te provoca, la energía interna básicamente es, digamos, mira, es Es más porque de fácil. alguna manera le transmitiste calor al cuerpo, porque cuando Bueno, es hizo que rozamiento, el trabajo calor le transmitió. es agitamiento, el calor es agitamiento molecular, digamos, ¿está bien? Claro, sí. Entonces vos lo que estás así es, de alguna manera, aumentando la energía cinética de las partículas, Ujú. pero de una manera desordenada. Entonces no la podés transferir Ah, como energía claro. mecánica, ¿está bien? Entonces, al estar desordenada, esa energía que vos no podés usar, digamos, esa es justamente la diferencia entre calor y energía, en eso radica después el segundo principio de termodinámica, ¿está bien? Con lo cual Ah, uno ok. puede transformar todo el trabajo en calor, pero no todo el calor en trabajo. Entonces, Claro. si bien la energía se conserva, macroscópicamente hay procesos que son reversibles e irreversibles. Ok. Sí, ¿Está bien? sí. Y ese es el segundo principio. Eso lo vamos a ver en un par de clases. El jueves que Dale, viene. gracias. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá entonces? Ese es el primer principio de termodinámica. Pablo, Decime, Sofía. yo te había preguntado, digamos, como que en qué se diferencia con energía mecánica, porque, digamos, la energía interna también se calcula como la sumatoria de la cinética más la potencial. La energía interna se calcula como energía cinética potencial. Si yo pudiera calcular todas las energías cinéticas más las energías potenciales, podría calcular energía interna. Y eso es una pregunta muy buena porque eso me lleva al siguiente punto. Voy a parar de compartir acá porque lo que les voy a contar ahora está explicado más o menos en este parrafito, pero está mejor detallado en otro libro de física que es el Fermi. ¿Está bien? O sea, Decime. antes, como que la diferencia sería porque la energía mecánica yo sumo la energía cinética más la potencial, pero en este caso como que sumo la energía cinética de cada partícula Claro. y sumo la energía potencial de cada partícula, como que en este como Claro. por ahí que tengo más detallado. Nosotros no vimos bien la diferencia. Cuando vos tenés un sistema de varias partículas, la energía potencial se suma de a pares. Es la energía potencial de un par de partículas, en realidad, bien asociada, Porque porque como la la fuerza, interacción sería. claro, es una interacción de a pares. ¿Está bien? Entonces, vos la energía cinética la calculás, si vos tenés N moléculas, la calculás sumando las energías cinéticas de todas las partículas. Y la energía potencial de tu sistema, si decís, bueno, yo tengo N moléculas, calculo, sumo sobre todos los pares posibles, cada par de moléculas me aporta una energía potencial debido a la interacción de cada par. La suma de las energías cinéticas más las potenciales me da la energía interna de mi sistema. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora,
Justamente, esa es la pregunta que se hizo Joule. Si yo no tengo acceso a eso, ¿cómo hago para medir la energía interna de un sistema termodinámico? No hace falta que sea una cantidad par de moléculas. Ponle que yo tengo 3 moléculas, ¿está bien? Y entonces, si yo tengo 3 moléculas, 1, 2 y 3, la energía potencial de ese sistema de 3 moléculas es la del 1 con el 2, más la del 1 con el 3, más la del 2 con el 3. Tengo esos 3 pares. ¿Está bien? Si yo tengo n moléculas, tengo n por n-1 sobre 2 pares distintos. Nosotros vamos a hacer la relación entre la mecánica molecular y la descripción macroscópica, que es la descripción termodinámica, solo, como está en el libro, para el caso de gas ideal. Es decir, cuando tengo n moléculas que no interactúan. Si las moléculas interactúan, la cuenta es mucho más peliaguda. Todo eso ya es una rama de la física, que es la que conecta el comportamiento microscópico mecánico molecular con el comportamiento macroscópico termodinámico, y se llama mecánica estadística o termodinámica estadística. ¿Está bien? Y es una materia súper linda, que es de final de la carrera de física y bastante complicada matemáticamente, digamos. ¿Qué podemos hacer en esta materia? Bueno, asomarnos al mismo marco conceptual, pero para un ejemplo simplificado, que es el del gas ideal. ¿Está bien? Simplemente para que ustedes vean cómo es la conexión entre lo micro y lo macro. ¿Está bien? Porque además, y como vamos a ver en la última clase, la definición de entropía, que a nivel macroscópico es una función bastante abstracta y difícil de entender, tiene que ver justamente con esa conexión entre lo microscópico y lo macroscópico. ¿Está bien? Pero ahora, vamos de vuelta. ¿Cómo medimos la energía interna de un sistema termodinámico? ¿Sí? Y la respuesta está en el experimento de Joule. ¿Sí? En el experimento de... Joule hizo un experimento en 1843, que ya lo describimos hace un par de clases, ¿está bien? Que era este experimento en el cual tiene un sistema termodinámico, un fluido, puede ser un gas, supongamos que tenemos un gas acá, en el cual tenemos un eje que puede rotar, que tiene un sistema de paletas, tiene un termómetro para medir el sistema. Este recipiente tiene paredes adiabáticas, es decir, no le deja intercambiar calor con el entorno. ¿Está bien? En un principio. Y acá este eje tiene un hilo enrollado que va a una polea, y acá una masa que puede bajar a velocidad constante. ¿Está bien? Entonces el experimento que hace Joule es el siguiente. La pesa baja a velocidad constante. ¿Sí? Por lo tanto, si baja a velocidad constante, la variación de energía cinética es 0, y la variación de energía mecánica de la pesa es igual a la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Mientras baja, el sistema agita las paletas, ¿sí? Y por lo tanto, el sistema cuando baja está disminuyendo su energía mecánica. La pregunta que hace Joule es, ¿a dónde va esa energía? Bueno, si la energía que pierde la pesa la está usando para agitar las paletas, y las paletas, el movimiento de las paletas lo que hacen es agitar el gas, él mide la temperatura y se da cuenta que hay un incremento en la temperatura. ¿Está bien? Joule repite el experimento con otro fluido, lo hace con otro juego de paletas para agitar el agua, también lo hace con trabajo eléctrico, y siempre encontraba que para una misma variación de energía mecánica, para un mismo trabajo del peso, para un mismo trabajo, la variación de temperatura era lo mismo. ¿Está bien? Entonces, él lo que se da cuenta entonces es que esa variación de temperatura de alguna manera es un indicio de la variación de energía interna de mi sistema, y entonces encuentra un dispositivo experimental para medir esa energía interna. ¿Está bien? Entonces, lo que demuestra este experimento de Joule es que la diferencia
entre dos estados del sistema termodinámico, ¿está bien? Porque son dos estados porque está a distinta temperatura, la puede medir por medio del trabajo de la pesa. ¿Está bien? Siempre y cuando ese sistema termodinámico pase de un estado al otro en condiciones adiabáticas. ¿Está bien? Entonces, en condiciones adiabáticas, la variación de energía interna de mi sistema, por más que yo no puedo calcular la energía de todas las moléculas, la puedo calcular como el trabajo de la fuerza peso externa que está descendiendo a velocidad constante. Es decir, que ese trabajo de la fuerza peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria y es MGH. O sea, MGH me da una manera de medir la variación de energía interna de mi sistema. Y además me muestra que esa variación de energía interna, como el trabajo es una fuerza conservativa que solo depende de su estado inicial y final, esta energía interna es una función de estado de mi sistema. No depende ni del estado inicial ni del estado... No depende del proceso, sino solo del estado inicial y final. ¿Está bien? Entonces, la siguiente, digamos, para completar un poco el proceso de medir variación de energía interna en un contexto general de la primera ley, es, ¿podemos medir variación de energía interna cuando el proceso está mediado por un intercambio de calor y no por un intercambio de trabajo? Es decir, nos gustaría medir la energía interna, como en el caso anterior, y que dependa solo de los estados del sistema y no del proceso, ¿está bien? Entonces, para eso, la forma de medir esa variación de energía interna es la siguiente. Supongamos que provocamos la misma variación de temperatura en mi sistema, pero con otro proceso. ¿Está bien? Es decir, agarramos nuestro recipiente de agua o de fluido que teníamos, que es el recipiente A, que es el que usamos antes, y lo ponemos en contacto con otro, que vamos a llamar B, que estaba más caliente. ¿Está bien? Cuando lo ponemos en contacto, ahí le sacamos las paredes adiabáticas, hacemos que por esa transferencia de calor, el recipiente A aumente la misma cantidad de temperatura que aumentó antes. ¿Está bien? Entonces, podemos postular que la variación de energía interna tiene que, si la energía interna es una función de estado, la variación de energía interna tiene que ser la misma porque la variación de temperatura es la misma. ¿Está bien? Y ahora necesitamos demostrar que la variación de energía interna de A es exactamente igual a la variación de energía interna de B. ¿Sí? ¿Cómo podemos medir la variación de energía interna de B? Bueno, básicamente agarramos el sistema B, ¿está bien? Con una pared adiabática, como hicimos con la figura anterior, ¿está bien? Y vemos que la misma variación de energía potencial con la pesa provoca la misma variación de temperatura. ¿Está bien? Es decir, que la energía transferida de BA por medio de calor produjo un cambio de energía en el sistema A, ¿está bien? Que lo pudimos medir con el trabajo de la pesa. Entonces, en general, ¿sí? Podemos cambiar el sistema de un estado termodinámico, ya sea por intercambio de calor o por intercambio de trabajo, ¿sí? La variación de esa energía del sistema termodinámico la podemos medir como en estos experimentos de Joule, y además esa función de energía interna que acabamos de definir de mi sistema y que está asociada a los cambios de temperatura es una función de estado. ¿Está bien? Eso quiere decir esto que está acá abajo, ¿sí? Que si bien Q, el calor intercambiado, cuando yo conecto dos estados termodinámicos por diferentes procesos, depende del proceso termodinámico, es decir, si yo parto de este presión y volumen inicial, que es este estado inicial, y voy hacia un mismo estado final, definido por esta presión final y este volumen final, y por lo tanto por una temperatura final, siguiendo distintos procesos termodinámicos, ¿está bien? Entonces, el calor intercambiado, si voy por 1, va a ser distinto del calor intercambiado si voy por 2. Este es 1, yo acá no lo puse,
Este es 1. Este es 2. ¿Está bien? El trabajo intercambiado si voy por 1 es distinto del trabajo que hace mi sistema si voy por 2. ¿Está bien? Son las áreas bajo las curvas. Pero si uno hace la diferencia entre el calor y el trabajo cuando va por 1, le da exactamente lo mismo que la diferencia entre el calor y el trabajo cuando va por 2. Esta diferencia es la variación de energía interna, ¿está bien? Quiere decir que si bien el calor y el trabajo no dependen del proceso termodinámico, la energía interna es una función de estado. Es decir, que, ¿qué quiere decir eso? Que su variación entre dados dos estados inicial y final solo dependen de las variables termodinámicas de esos estados y no del proceso termodinámico que usamos para conectarlos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, ¿puede repetir lo último que dijo? Sí. Esto último es un poco una generalización de lo que estamos viendo aplicada a la primera ley, de lo que estábamos viendo recién en el ejemplo anterior. ¿Te acuerdas que teníamos el sistema que iba de 1 a 2 pasando por 3 o por 4 o iba derecho? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, perfecto. Entonces ahí conectamos dos estados, inicial y final, ¿está bien? Y tanto si uno calcula por esos procesos termodinámicos el calor intercambiado y el trabajo realizado, tanto el calor como el trabajo te da distinto, depende por qué camino lo hagas. ¿Está bien? Ahora, la energía interna, la variación de energía interna solo depende de los estados inicial y final. ¿Está bien? No depende del proceso que vos realices. Es decir, que independientemente del proceso que vos realices, la variación de energía interna es la misma. Eso es porque el delta T es igual, ¿no? O Bueno, no eso es porque completamente el por eso. delta, porque vos qué estás pensando, si el delta T es igual, ¿está bien? Después Claro, vamos a, como que si vayas por 1 o por 2. bueno, a ver, acá digamos, vamos a ver la clase que viene y a partir también de un experimento de Joule relacionado con la expansión térmica, que si vos tenés un gas extremadamente diluido, la energía solo depende de la temperatura. Profe, ¿Está bien? Sí, ¿puedo decime. preguntar algo que es, nada, siento que es muy bobo, pero bueno. Entonces, si vos tenés un cuerpo y lo haces ir en un plano, ¿no? Sí, De un punto XY a otro punto XY, sí, o sea, te da igual el camino que recorrió. En el caso de que el plano sea una superficie y haya rozamiento, sí. ¿sigue dependiendo la energía interna solamente del estado final? Claro, lo que pasa es que ahí la energía interna, si vos calculás la energía interna, ahí tenés que incluir la energía de las moléculas que tenés adentro de ese sistema que está sufriendo rozamiento. Y entonces, ¿Está bien? La tenés que calcular de esa manera. Pero sí, digamos, justamente esta definición es bastante general, digamos. También lo que pasa es que nosotros ok, cuando pensamos en mecánica, pensamos a los cuerpos como puntuales, como que no tienen. ¿Está bien? Es decir, pensar un cuerpo puntual, lo que estás diciendo es que lo que tiene adentro no te importa. No lo estás mirando. ah, ok, ya entendí. ¿Está bien? Sí, Entonces no lo cierto. metes en el cálculo de energía Vale, interna. listo. La energía de un cuerpo puntual es cinética Claro, más potencial, y ya pero está. es la energía macroscópica. En realidad esa sería la energía Claro, cinética del centro de masa más la energía potencial del centro de masa. claro, sí. ¿Está Ok, bien? ok. Que es lo que representa el punto. Ok. Y en cambio, si no estás en un tipo de física donde se entiende a los cuerpos como el punto, sí podrías. Claro, exactamente. Si vos ahora tu cuerpo si vos vas a considerar que tu cuerpo puede intercambiar calor, o sea, considerar que tu cuerpo puede intercambiar calor, quiere decir que puede irse energía a tus grados de libertad internos, que son tus moléculas. Claro, ¿Está bien? Bueno, ahí estamos en termodinámica. ok. ¿Está bien?
Pero yo podría hacer, si querés, algo general. Yo tengo un gran sistema termodinámico que además se mueve y roza, digamos, ¿está bien? Pero bueno, eso ya es mezclar todo, ¿está bien? Lo que estamos viendo es mirándolo por separado. O sea, cuando tenemos un sistema termodinámico lo tenemos quietito. Y el calor que intercambia, lo intercambia de una manera controlada. Ok, ¿y en qué materia de física ven esto que te estoy comentando? Mira, no lo de así, calor con cosas, no lo vemos en ninguna materia. O sea, no sé, no es algo que yo recuerdo haber estudiado específicamente. ¿Está bien? O sea, sí Ok. lo mete, o sea, todo lo que es la relación entre el comportamiento microscópico y el comportamiento macroscópico, lo ves en una materia que se llama Física Teórica 3, que se llama, el nombre es termodinámica estadística o mecánica estadística. Y es el marco teórico general para conectar la descripción macroscópica, que es la termodinámica, con la descripción microscópica, que a nivel clásico son las leyes de Newton, pero también puedes tener mecánica estadística cuántica, ¿está bien? A partir de la descripción de partículas. Y ahí tenés cosas un poco más sofisticadas, digamos, porque ahora los gases cuánticos tienen distintas propiedades, digamos. También puedes tener dos tipos de partículas distintas, que son los fermiones y los bosones, y tienen distintas propiedades. Pero bueno, no nos Está como metemos. que nos referimos. Nos vamos a otro lado, digamos. ¿Está bien? Gracias, gracias. Bueno, acá me preguntamos por el dispositivo experimental. El dispositivo experimental es este que ven acá, ¿está bien? Tiene en principio paredes adiabáticas, ¿sí? Y tiene un sistema de paletas que puede girar y esto aumenta la temperatura. Entonces, lo que mide Joule es que siempre que esto varía la misma, lo hace con distintas pesas, con distintos materiales, a un mismo trabajo externo, o sea, una misma variación de energía potencial de la temperatura externa, se corresponde a una misma variación de temperatura. ¿Está bien? Entonces el tipo dice, bueno, ok, entonces si está variando la temperatura, esta temperatura me está de alguna manera midiendo los cambios en la energía interna. En ese sistema que tiene el volumen fijo, ¿está bien? Si el volumen cambiara, eso sería más complicado. Pero si el volumen está fijo, si el gas fuera ideal, las variaciones de temperatura directamente correlacionan con las variaciones de energía interna. ¿Está bien? Esto es pregunta para Sofía, Ezequiel y Martín, que me estaban preguntando de esto. Sí, ahí busqué un video. Pasa que como que no entendía el coso que giraba. Ah, Como esto es que... como, sí, claro, es como... Claro, ahí busqué ¿Lo un buscaste? video, pero sí, sí. ¿Sí? Claro, Sí, yo Ok. es, Es un dibujo, sí, parte. lo mío, yo, digamos, soy un discapacitado del dibujo, digamos. No, Pero no, pero está básicamente bien. lo que hace esto es girar no sé si en el libro está mejor en algún lado. En el libro, sí, a ver, déjame ver. Tipo las matracas, tipo que tienen como... Sí, es como si fuera una... una... Sí, como hay un tamborcito indígena, viste que eso que tiene como un tamborcito que si vos lo frotás tiene como unas... Sí, Bueno, sí. okay. Este es el libro, ¿está bien? Yo en lo que me perdí era la segunda parte, en la que lo relacionaba con el calor y no con el trabajo. Claro, porque ahora el tipo lo que hace es, bueno, vos ahora dice, bueno, ahora a este sistema A le pongo en contacto con otro sistema B que me provoque la misma variación de temperatura. ¿Está bien? Entonces, el sistema B lo usás para calentar el A. ¿Está bien? Entonces, el sistema A aumenta la temperatura. Después agarrás y vos decís, bueno, ahora yo tengo este sistema B. Si ahora yo lo agarro, lo aíslo y lo pongo igual que el A y le aumento la misma cantidad de temperatura con las pesas, ¿está bien? Vos te das cuenta que la energía digamos, el trabajo que realizó la pesa para aumentar la temperatura al B, ¿está bien? Es el mismo incremento de temperatura que sufrió la A. Es decir, a pesar de que el intercambio de energía estuvo mediado por intercambio de calor, vos lo podés medir indirectamente a partir de la variación de energía interna del B.
O sea, a ver si entendí. Se realiza trabajo en B, B aumenta la temperatura y aumenta la temperatura de A, ¿sería? Claro, el aumento de la, digamos, porque cuando vos usaste a B para calentar A, B bajó la temperatura. Sí. B bajó la temperatura porque usó su energía interna, se la transfirió en forma de calor a A. ¿Está bien? Sí. Entonces, vos lo que varió su energía interna, vos, si el experimento no le dejaste intercambiar calor con otra cosa que con A, entonces vos sabés que lo que varió su energía interna es lo que le pasó de calor a A. ¿Está bien? Sí. Entonces decís, bueno, ¿cuánto varió su energía interna? ¿La puedo medir? Bueno, el aumento de vuelta con la pesa. Entonces, el incremento de temperatura que le provoca la pesa a mi sistema B es el mismo trabajo que provocaba el mismo incremento de temperatura en el sistema A. Ah, claro. Ah, es un capo. Ok, está ¿Te das bien. cuenta? Está buenísimo. Sí. A ver, voy a ver el video de Sofi. ¡Oh! ¡Oh! Estaban escuchando. Ok. A ver, para que voy a compartir la pantalla. Así lo vemos todos. Ahí puso minuto 1:55. Ah, minuto 1. Ok, acá está. Viene con música ochentosa. Sí. Bueno, es esto. Está mejor que mi dibujo, pero no tanto tampoco. Tenés que hacer tipo los stop motion Sí. con tus dibujos, entonces ahí se entiende mejor. Ahí sí tengo que poner un poco más de onda con eso, pero bueno, para el próximo cuatrimestre. Ponerle like, pero me tengo que loguear para poner like. Sí, sí, después. Bueno, ¿vamos bien con esto entonces? ¿Se entiende entonces la idea? Sí, sí, profe, se entiende. Muy bien, entonces, para terminar la clase de hoy, vamos a ver un par de ejemplos, ¿está bien? Déjeme ver. Esto ya lo Y una habíamos visto. cosa, Sí, dale. con esto pudo calcular la variación de energía interna, pero no la energía interna en sí, sino la No, variación. la variación. La energía interna nunca está definida, o sea, siempre lo que vos podés acceder, vos acordate que también en mecánica uno no medía la energía, siempre medís la variación de energía. Claro. ¿Está bien? Por eso la energía está definida menos de una constante, porque vos nunca, esa constante es arbitraria. Entonces acá, digamos, simplemente acá hay un par de ejemplos que se puede mirar, ¿está bien? Que están en el caso que les puede servir para los problemas de la guía. Este es el ejemplo 19.4. ¿Sí? Entonces me dice, la gráfica, tenemos un gráfico, presión-volumen, que es estos procesos. Va de A a B, de B a D, de D a C y de C a A. ¿Está bien? Y me dice, en el proceso AB se agregan 150 joules de calor al sistema. Y en el proceso BD se agregan 600. ¿Está bien? Es en el proceso AB se agregan 150 joules, en el proceso BD se agregan 600. Calcule el cambio de energía interna en el proceso AB,
el cambio de energía interna en el proceso ABD y el calor agregado total en el proceso ACD, que es el de por acá abajo, que es un poquito más oscuro que el que va por acá arriba. ¿Sí? Y vamos a usar eso usando el primer principio de termodinámica. Entonces, primero calcular el cambio de energía interna en el proceso AB. ¿Cómo hago para calcular el cambio de energía interna en el proceso AB? ¿O alguien me puede decir cuánto vale el cambio de energía interna en el proceso AB? De AB, lo único que se diría ahí es que hay un cambio en el calor, que se le entrega calor al sistema. No Claro. hablan de cambio de volumen, o sea, como que no se habla de trabajo. Exactamente, de AB no hay cambio de volumen. ¿Está bien? Pará que tengo prendido el pintar. De AB no hay cambio de volumen. ¿Está bien? Entonces no hay trabajo y entonces la variación de energía interna es directamente la variación de calor. Es 150 joules. En cambio, cuando vamos de B a D, el sistema sí realiza trabajo, es igual a la presión por la variación de volumen, eso me da 240 joules, ¿está bien? Y además, de B a D, me dice que el sistema recibió 600 joules, por lo tanto, la variación de energía interna entre B y D, ¿cuánto va a ser? Ojo con lo que me contestan, ¿eh? Profe, ¿puede volver a hacer la pregunta? Sí, la pregunta es esta que está acá. ¿Cuánto vale el cambio de energía interna entre B y D? ¿Esa volumen constante? Sí. A volumen constante Entonces, entre B y D es esta. Entre B y D es esto que está acá, ¿eh? Voy de acá hasta acá. Es AP constante. Es AP constante. Sí. Entonces va a depender de la variación del volumen. Entonces el trabajo va a ser P por B por la diferencia de volumen. Exactamente. Es esta cuenta que está acá. Fíjate que me da 240 joules. Ahora, ese es el trabajo que realiza el sistema. ¿Cuánto vale la variación de energía interna? Tendrías que hacer el calor menos el trabajo, ¿no? Exactamente. El calor entregado, ¿cuánto es de acá a acá cuando vamos de B a D? Ahí creo que te lo dice, creo que es 600, ¿no? 600, ¿está bien? Entonces, la variación de energía interna va a ser 600, que es la energía que recibe el sistema, ¿está bien? O sea, recibe energía en forma de calor, 600 joules. De esos 600 joules, usa 240 para expandirse, ¿está bien? Con lo cual le quedan, ¿cuánto? 360, ¿sí? Entonces, Sí. 360 que aumentó su energía interna, más 150 que había aumentado antes, me tiene que dar 510, ¿está bien? Ahí está. Acá lo hace distinto, lo hace todo el proceso, pero esa es la variación de energía interna en el tramo ABD. ¿Está bien? Y después me pregunta, ¿podemos calcular ahora el calor intercambiado en el tramo ACD? ¿Bastaría solo de AC o no? No lo sé. Ah, no, porque depende del calor de ese AD. ¿Sabemos cuál es el calor intercambiado en el proceso AC? Esa es la primera pregunta. Sí, no y por qué. El calor, o sea, si no tenemos ningún dato, no. Claro, Tampoco, no tampoco la nos habla podemos de saber. energía interna.
El calor entre A y C no lo podemos saber. Estoy de acuerdo con ustedes porque no tenemos forma de calcularlo. Tendríamos que conocer qué sustancia es y el calor específico a presión constante, si lo quisiéramos calcular. ¿Está bien? Es decir, tendríamos que calcular acá el CP y acá el CB. ¿Sí? Si lo conociéramos, bueno, eventualmente podríamos hacer la cuenta. No sabemos siquiera si es casi ideal, así que no lo conocemos. ¿Está bien? O sea, no podemos calcular el calor de AC ni el calor de CAD. Ahora, no pudiendo calcular ni el calor entre A y C ni el calor entre C y D. Y ahora sí les voy a repetir la pregunta. ¿Puedo calcular el calor intercambiado no en ambos tramos por separado, sino entre A y D? Sí, sí, porque el cambio de la energía interna Sí. tiene que ser igual de A a D por los dos caminos y el trabajo lo conoces. Y el trabajo lo conoces. Exactamente. O sea, lo que puedo usar es que la energía interna es una función de estado. Es decir, que si la energía interna entre A y D varió 510 joules, esa variación va a ser siempre la misma, sea que voy por B o sea que voy por C. ¿Está bien? Es decir, que cuando yo miro este camino, yo puedo plantear que para este camino la variación de energía interna es el calor intercambiado menos el trabajo realizado. ¿Está bien? Como conozco la variación de energía interna, que son 510 joules, lo único que me resta calcular es qué trabajo realiza mi sistema cuando voy desde A hasta C, porque de C hasta D no realiza trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es lo que hace acá. Cuando me dice que la variación de energía interna entre A y D pasando por C es la misma que entre A y D pasando por B, porque es una función de estado. ¿Está bien? Calcula el trabajo total para ir desde A hasta C, desde A hasta B, de A hasta C es esto, y desde C hasta D es 0. Entonces, ese trabajo es 90 joules. Y después simplemente el calor intercambiado es esto. ¿Está bien? Si voy por C, el sistema aumenta su energía interna a 510 joules y además realiza un trabajo de 90 joules. ¿Está bien? Con lo cual, el calor entregado es el calor que recibe mi sistema es de 600 joules. ¿Sí? O sea, fíjense que si vamos por B, mi sistema, el calor intercambiado yendo por B es más grande que el que yendo por C. ¿Está bien? El calor intercambiado ABD es 750 joules. ¿Sí? O sea, cuando vamos por acá, el sistema absorbe 750 joules, 510 lo usa para variar su energía y 240 joules los usa para realizar trabajo, mientras que si viene por acá, como la variación de energía es la misma, digamos, puede ir hasta acá recibiendo menos calor porque realiza menos trabajo. ¿Está bien? Y acá tienen una descripción de todos los procesos y pueden ver acá que no conocemos ni el trabajo ni la variación de energía interna en los tramos AC y CD. ¿Está bien? Que es esto de acá. ¿Está bien? Este es un poco el resumen de este problema. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Buenísimo. Y después tienen acá otro ejemplo, que es el último que pensaba hacer en la clase de hoy, en el cual dice termodinámica del agua en ebullición. Usted dice, tienen 1 gramo de agua, ¿está bien? Que ocupa 1 centímetro cúbico, se convierte en 1671 centímetros cúbicos de vapor cuando se hierve a presión constante. ¿Está bien? El calor de vaporización a esa presión es esto que está acá, o sea, del orden de 2 millones de joules por kilogramo. Calcule el trabajo efectuado por el agua al vaporizarse y su aumento de energía interna. ¿Cómo lo harían? El trabajo fácil, como es presión constante, haces P por la diferencia de volumen, ¿no? Perfecto, muy bien. El trabajo es fácil, como dice acá, y acá está de fácil. El trabajo, como es un proceso, el proceso de vaporización es a presión constante y tengo cuánto cambió el volumen, simplemente es calcular esa presión, que es la presión atmosférica, por la variación de volumen. Eso te da el trabajo, 169 joules. Muy bien. ¿Y cómo calculamos la variación de energía interna?
Para eso necesitamos primero el calor. Para eso necesitamos primero el calor. ¿Lo puedes calcular? Sí, ahí. Sí, porque básicamente el calor intercambiado es básicamente si el calor latente, tenés el calor intercambiado por unidad de masa, eso lo multiplicas por la masa que estás vaporizando y tenés el calor total. ¿Okay? Entonces, fíjense que la variación de energía interna es justamente la diferencia entre ambos. Es decir, uno puede pensar este proceso en el cual, para vaporizar ese gramo de agua, le entregamos 2.256 joules de calor, ¿está bien? De esos 2.256, usa 169 para expandirse y los restantes es aumento de energía interna. En este caso es energía que usa para romper las ligaduras moleculares y transformarse de líquido en gas. ¿Sí? El calor se calcula como calculamos el calor en un cambio de fase. ¿Te acuerdas que los cambios de fase, el calor intercambiado no estaba asociado a un cambio de temperatura, sino que era el calor latente? Y el calor latente, tenés una medida experimental para cada sustancia y para cada cambio de fase. Entonces el calor latente para la vaporización del agua era esta cantidad, que era 2000, digamos, es básicamente el calor que le tenés que entregar para vaporizar 1 kilo de agua. ¿Está bien? Siempre después sí. Yo, si mal no me acuerdo, si no mal no recuerdo, en inorgánica usábamos el cambio de fase, hacíamos en el ciclo termodinámico delta H, o sea, entropía. Bueno, sí, después van a ver que bajo ciertas condiciones, yo todavía no definí lo que son potenciales termodinámicos. ¿Está bien? Okay. Pero digamos, bajo ciertas condiciones, la variación de entalpía es igual al calor. Ok. ¿Está bien? Bueno, voy a parar de compartir ahora.